Esto que tengo a mis espaldas es una antigua cantera que parece hoy en día una especie de aserradero. Fue un lugar de trabajos forzados nazi. Este lugar comenzó a ser explotado como una cantera industrial en el siglo XIX, de la que se sacó mucha de la piedra que se utilizó para construir edificios en Varsovia. Y durante décadas fue simplemente eso, un lugar de trabajo duro, pero para civiles. Hasta que llegó la guerra y lo cambió todo. A partir de 1942, los nazis convirtieron esta cantera en un campo de trabajos forzados, en el que trajeron prisioneros ucranianos, polacos, judíos, que no acabaron aquí por elección, sino por imposición. Y aquí el trabajo era simple pero brutal. Extraer piedra, cargarla, procesarla, sin descanso real, con muy poca comida, castigos constantes y una única lógica, que era hacerlos trabajar hasta matarlos de agotamiento. Muy cerca de aquí estaba el campo de concentración de Plaszow, y muchos de los prisioneros de ese campo acabaron trabajando aquí. Y no todo era trabajo. Este lugar también se utilizó como centro de castigo y hubo ejecuciones en esta zona, un lugar en el que la vida de un prisionero valía muy poco. Este campo de trabajos forzados dejaría de funcionar en 1994. ¿Pero por qué? Porque a medida que pasaba el tiempo, iban perdiendo la guerra y el frente oriental se acercaba. Los rusos se iban acercando y entonces iban desmantelando y evacuando sus instalaciones. Y muchos de los prisioneros que trabajaron aquí fueron trasladados. Pero, sin embargo, hubo otros que no sobrevivieron a trato tan brutal. Tras el final de la guerra, la cantera nunca volvió a ser lo que era. Quedó abandonada, sin reconstrucción, sin tan siquiera convertirla en un lugar de memoria. Y poco a poco, la naturaleza, como siempre hace con cualquier abandono, acabó reclamando y ocupando su espacio. Pero décadas después, este lugar volvería a tener vida, pero de otra forma. La lista de Schindler. En este lugar se recrearon escenas de el campo de Plaszow. Pero lo impactante es que este sitio no estaba decorado. Sirvió tal cual para representar las escenas. Pero lo que pasó aquí forma parte de una de las etapas más oscuras de la historia de Europa. El genocidio, el holocausto, como es conocido en la actualidad, en el que todo un pueblo había sido condenado al exterminio por un régimen político. Y a veces, para entender un lugar, hay que enseñar lo que nadie quiere mostrar. Soy Rubén y esto es Masai Adventures Channel, un canal de viajes, exploración y aventura al que te animo a suscribirte, a darme un like y a apoyar este contenido para que podamos seguir ofreciéndolo a todos ustedes y seguir con este tipo de exploraciones en las que analizamos diversos aspectos del mundo a medida que vamos realizando recorridos por diversas partes, por diversos lugares. Suscríbete y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.